forastero misterioso, de Mark Twain, narrado por el Lobo Lector. Capítulo 1. Ocurrió en el año 1590, durante el invierno. Austria estaba muy lejos del mundo, dormida. Todavía era la Edad Media en Austria y prometía quedarse así siempre. Algunos la situaban incluso más remotamente en el tiempo, hace siglos y siglos, y decían que según el reloj mental y espiritual, corría entonces en Austria la edad de la fe. Pero lo proponían como un halago y no como calumnia, y así lo entendíamos y nos sentíamos orgullosos por ello. Lo recuerdo muy bien, aunque yo solo era un muchacho, y recuerdo también el placer que me causaba. Sí, Austria estaba muy lejos del mundo y dormida, y nuestra aldea se encontraba en el centro de ese sueño, porque estaba en el centro de Austria. Dormitaba en paz en el profundo retiro de una soledad de montes y bosques donde raras veces llegaban noticias del mundo que perturbaran sus sueños. Y se sentía infinitamente feliz. Delante de la aldea pasaba el río, tranquilo, con la superficie pintada con formas de nubes y reflejos de barcas y embarcaciones que transportaban piedras impulsadas por la corriente. Detrás del río subían las laderas boscosas hacia la base de un elevado precipicio. Desde la cumbre del precipicio miraba ceñudo un enorme castillo con sus largas filas de torres y baluartes cubiertas de una malla de enredaderas. Más allá del río, a una legua hacia la izquierda, había una laberíntica extensión de montes selváticos, hendidos por gargantas serpentinas, donde nunca penetraba el sol, y a la derecha, un precipicio dominaba el río. Y entre esta y los montes se extendía una ancha llanura con casas anidadas entre huertos y árboles umbríos. Toda la región, en varias leguas a la redonda, era propiedad hereditaria de un príncipe, cuyos sirvientes mantenían el castillo en perfectas condiciones de habitabilidad. Pero ni el noble ni su familia se presentaban allí con mayor frecuencia que una vez cada 5 años. Cuando venía, parecía que el Señor del mundo había llegado y traído consigo todas las glorias de sus reinos, y cuando se marchaba, dejaba tras de sí una tranquilidad tal como la del sueño profundo que sigue a una orgía. Esseldorf era un paraíso para nosotros los muchachos. No nos molestaban mucho en relación con los estudios, principalmente nos entrenaban para que fuésemos buenos cristianos, y sobre todo para reverenciar a la Virgen, la Iglesia y los santos. Aparte de esto, no nos pedían que supiésemos mucho, y de hecho no se nos permitía. El saber no era bueno para la gente común, y podía hacer que se sintieran descontentos con la porción que Dios les había asignado. Y Dios no aguantaría el descontento con sus planes. Teníamos 2 curas. Uno de ellos, el padre Adolf, era un cura muy piadoso y enérgico, muy considerado. Quizá haya habido mejores curas en algunos aspectos que el padre Adolf, pero jamás hubo en nuestra comunidad otro a quien la gente tuviera tan profundo y reverente respeto. Y esto se debía al hecho de que no tuviese en absoluto miedo al diablo. Era el único cristiano que he conocido de quien podría decirse eso realmente. La gente le tenía por esto un temor reverencial, pues pensaba que debía de haber algo sobrenatural en él, o de lo contrario no hubiera podido ser tan valiente y tan confiado. Todos los hombres hablan del diablo con amarga desaprobación, pero lo hacen reverentemente y no con impertinencia. Pero la manera de hablar del padre Adolf era muy distinta. Él le llamaba todos los nombres que le venían a la boca, y cuando le escuchaban, hacía temblar a todos. Muchas veces incluso hablaba de él con desprecio, con mofa y escarnio. Entonces la gente se santiguaba y huía rápidamente de su presencia, temiendo que algo espantoso pudiera ocurrir. El padre Adolf había encontrado ciertamente a Satanás cara a cara más de una vez, y lo había desafiado. Se sabía que era así, el mismo padre Adolf lo decía.
Nunca lo había tenido en secreto, sino que hablaba con toda franqueza, y había al menos una prueba de que era verdad lo que decía, porque esa vez discutió con el enemigo e intrépidamente le tiró su botella, y allí, sobre la pared del estudio, quedó la mancha rojiza donde chocó y se rompió el recipiente. Pero al padre Peter, el otro cura, lo amábamos más y sentíamos más lástima por él. Algunas personas lo acusaban de haber dicho en privado que Dios era todo bondad y que él encontraría una forma de salvar a todos sus pobres hijos. Era una cosa horrible decir eso, y nunca existió ninguna prueba auténtica de que lo hubiera dicho el padre Peter, y además había sido algo inusitado en él, porque siempre era bueno y bondadoso y sincero. No lo acusaban de haberlo dicho desde el púlpito, donde toda la asamblea podía escucharlo y dar testimonio, sino fuera de la iglesia, en charlas con la gente. Y era fácil que los enemigos crearan ese infundio. El padre Peter tenía un enemigo, alguien muy poderoso, el astrólogo, que vivía valle arriba en una vieja torre destartalada, y que pasaba las noches estudiando las estrellas. Todo el mundo sabía que podía predecir guerras y hambres en cualquier momento, aunque no era tan difícil conseguirlo porque siempre había una guerra, y normalmente hambre en alguna parte. Pero también valiéndose de las estrellas, podía interpretar la vida de cualquier hombre. Usaba un libro grande que tenía y encontraba artículos perdidos, y con excepción del padre Peter, todos en la aldea le tenían un temor reverente. Incluso el padre Adolf, que había desafiado al diablo, sentía un saludable respeto por el astrólogo. Cuando éste paseaba por nuestra aldea con su capirote alto y puntiagudo y su larga toga suelta pintada con estrellas, y llevando en la mano su gran libro y un bastón que, como se sabía, poseía poderes mágicos. Se decía que hasta el obispo escuchaba a veces al astrólogo, porque además de estudiar las estrellas y profetizar, el astrólogo hacía gala de piadoso, lo cual impresionaba, por supuesto, al obispo. Pero el padre Peter no tenía confianza en el astrólogo. Le denunciaba abiertamente como charlatán, un engañador sin conocimientos valiosos de ninguna clase, ni más poderes que los de un ser humano corriente, o más bien inferior, lo cual naturalmente hacía que el astrólogo odiara al padre Peter y deseara hacerle daño. Fue el astrólogo, según creíamos todos, quien comenzó la historia de ese comentario escandaloso del padre Peter y quien se lo contó al obispo. Se decía que el padre Peter hizo ese comentario a su sobrina, Margaret, aunque Margaret lo negó y rogó al obispo que la creyera y que salvara a su viejo tío de la pobreza y de la desgracia. Pero el obispo no quiso escucharla. Suspendió al padre Peter por tiempo indefinido, aunque no llegó tan lejos como a excomulgarlo, basándose solo en la evidencia de un testigo. Y el caso fue que ahora el padre Peter ya llevaba 2 años sin oficiar, y el otro cura, el padre Adolf, cuidaba de su rebaño. Aquellos años fueron duros para el viejo cura y para Margaret. Antes habían sido los preferidos, pero todo cambió cuando cayó sobre ellos la sombra del disgusto del obispo. Muchos amigos los abandonaron, y los demás se volvieron fríos y distantes. Margaret era una encantadora muchacha de 18 años cuando empezaron las dificultades, y tenía la mejor cabeza de la aldea, la que contenía más. Enseñaba a tocar el arpa y por su ingenio ganaba dinero para comprarse ropa y cubrir todos sus pequeños gastos. Pero sus alumnas la abandonaron una tras otra. La olvidaban cuando había bailes y fiestas entre los jóvenes de la aldea, y los mozos dejaron de ir por su casa. Todos, menos Wilhelm Meidling. Y él hubiera podido evitarse la molestia. Ella y su tío estaban tristes y afligidos por el abandono y la desgracia, y había desaparecido de sus vidas la luz del sol. Las cosas fueron de mal en peor durante 2 años enteros. Su ropa se desgastaba y les resultaba cada vez más difícil procurarse el pan. Y ahora, por fin,
había llegado el colmo. Solomon Isaacs, quien les había prestado todo el dinero que quiso ofrecerles con la casa como hipoteca, acababa de avisarles que al día siguiente iba a adueñarse de la casa por falta de pago. Sigue escuchando la historia en nuestro canal de YouTube, El Lobo Lector.